Y los demás vamos a continuar. Hemos comenzado un estudio sobre Abraham, porque queremos hablar sobre la fe. Y hoy nos toca tratar el capítulo 12. Le voy a pedir a los que les sea posible que se pongan en pie para leer a Génesis capítulo 12, desde el 10 hasta el 20. Génesis capítulo 12, desde el 10 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Padre Santo, una vez más queremos darte las gracias que nos traes a este lugar. Gracias, Padre mío, por poner en el corazón en cada hermano, cada hermana y amigo y está aquí presente de llegar aquí, Padre Santo. Y te rogamos, Padre mío, que tú nos dirijas en el mensaje de hoy. Gracias, Padre mío, que por las alabanzas que hemos entonado, himnos para tu gloria. Gracias por la hermana que escogió estas alabanzas. Señor, gracias por los niños que nos das y que pueden tener sus clases, y te pedimos bendición también en sus clases, y te pedimos por nuestros jóvenes también que están presentes, que tú también les dirijas, les ayudes, Padre Santo. Y Señor, y en este mensaje, como siempre, que tú, Padre Santo, unjas mis labios, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en el corazón de cada persona que escucha, sea para tu agrado, para tu deleite, Padre mío, y que nosotros podamos ser edificados, Padre mío, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los que estaban aquí la semana pasada, comenzamos a hablar sobre el llamamiento de un hombre de fe, y hablábamos de esa fe que tuvo Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra y su parentela a un lugar que Dios le mostraría. Y él obedeció, él salió y llegó hasta Canaán. Un hombre de fe, mi hermano, eso es increíble, la fe que tenía Abraham. Todos nosotros hablamos de la fe de Abraham. Y llegó a exactamente donde Dios le había dicho. No le voy a explicar todo porque no tenemos el tiempo, pero ya lo hablamos la semana pasada. Abraham está en Canaán, está en el Negev, y ahora viene
hacia él un desafío. Y cada vez que hay desafíos en la vida, tenemos que hacer decisiones. Hermanos, cada vez que nosotros hacemos decisiones, esas decisiones nos acercan o nos alejan de Dios, nos hacen aumentar o disminuir nuestra fe. Y Abraham aquí se encontraba en una coyuntiva en su vida. Él tenía que hacer decisiones porque habían desafíos. Y Dios permite los desafíos en la vida para que nosotros podamos hacer decisiones y aprender a confiar en Él. Hermanos, cuando usted ve un desafío en su vida, usted sabe que Dios lo permite para que usted pueda hacer una decisión o de seguirle o de alejarse de Él, de seguirle para aumentar su fe o se aleja de usted para disminuir su fe. Y lo que encontramos en esta segunda parte, en este hombre de fe, es que su fe se debilita, una fe debilitada. Y vamos a hablar de esas decisiones que él tenía que hacer, a los desafíos que le daba la vida. El primer desafío que le dio diría yo, Dios a Abraham, fue que donde él estaba, en la tierra que Dios le prometió, había un hambre, había una sequía. Así que él tenía que salir de esa tierra por el hambre. O sea, tenía que hacer una decisión. Yo pienso que él tenía 3 opciones al hacer esta decisión, esta primera decisión. Él podía quedarse en la tierra donde está y confiar que Dios le iba a proveer, como Dios había prometido, o él podía irse de vuelta a Harán, a la Ur de los Caldeos, o la tercera decisión, que fue la que él hizo, él podía ir a Egipto. Fíjense, esto es bien interesante. Egipto era como el norte, era como los Estados Unidos. Allá es donde estaban todas las cosas, todas las riquezas. Entonces, lo que hace Abraham se va por lo fácil, ¿verdad? Se va a Egipto, porque en Egipto había abundancia, en Egipto estaba el faraón y allí había muchas cosas. Pero en esa decisión, si ustedes se dan cuenta en el versículo 10, hubo un hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Y miren ese detalle, para morar allí. Para morar allí. Ese es un detalle. Él hizo la decisión de ir a Egipto, morar allí. Es la idea de que no iba realmente a vivir, a quedarse, pero como que debería ser algo pasajero hasta que el hambre terminase. Lo interesante de esta decisión que hizo es que no consultó con Dios para nada. No se nos dice que Abraham hizo un altar y Señor, dirígeme, esto es lo que tú quieres que yo haga. No consultó al Señor, no consultó a Dios. Hermanos, y se dan cuenta en nuestras propias vidas, las peores decisiones que hacemos es porque no consultamos a Dios y lo hacemos de acuerdo a nuestro impulso. Se dan cuenta, había un hambre grande, entonces Abraham dijo, bueno, tengo que salir de esta situación y voy a Egipto, que era lo mejor, lo más viable, ir a Egipto. Esa es la primera decisión. El primer desafío, el hambre, la primera decisión fue de ir a Egipto sin consultar con Dios. Sin consultar para nada con Dios. El hombre de fe que había obedecido al Señor, ahora este mismo hombre de fe no consulta a Dios, no dice nada, solamente se va de acuerdo a su impulso.
Esto es bien interesante porque cada uno de nosotros ha hecho decisiones como Abraham. Se nos ha presentado un desafío, un problema, y hemos hecho decisión tan rápida sin pensarlo, sin orar, sin consultar con Dios. Y nosotros sabemos las consecuencias. Ahora, vamos al segundo desafío. Hizo esa decisión de irse a Egipto, pero ahora hay otro desafío. Al llegar a Egipto, salió del Negev, de Canaán, fue a Egipto, la tercera decisión, pero ahora se encuentra con otro desafío. Cuando él ve a su esposa Sarai, ella dice, ahora conozco que eres mujer hermosa, eres muy bonita, eres hermosísima. Es bien interesante que había estado con Sarai por tanto tiempo y ahora se da cuenta que era hermosa. El desafío aquí es que ve a Sara y dice, bueno, esta mujer cuando lleguemos a esa tierra, esos hombres se van a volver locos. Así que no tan solo me van a tomar a la mujer, pero me van a matar a mí. Yo no voy a servir para nada. Yo quiero que ustedes presten atención en esta decisión, porque el desafío que tenía Abraham era que lo iban a matar, él pensaba que lo iban a matar, pero si se da cuenta, no está confiando en Dios, no está buscando a Dios, sino está mirando las circunstancias. Y esta decisión nos muestra un hombre que no está poniendo su confianza en el Señor, está mirando la circunstancia en la cual se encuentra. Llega a Egipto y dice, bueno, esta gente, mi mujer se ve demasiado bonita y lo que van a hacer como pueblo grande me la van a quitar y me van a matar. Pero fíjense una cosa, en esta decisión vemos en Abraham cierto egoísmo. Él estaba más pensando en él mismo, así que hace dos cosas en contra de la decisión de fe que debería de hacer. Yo creo que usted se da cuenta de esto. Él está dispuesto a sacrificar su propia esposa para salvar su propia vida. Y miren, mis hermanos, eso es una situación para mí un poco cómica, porque conoce que ella es bonita, así que dice, bueno, para yo salvarme, tengo que hacer algo. Ahí viene otra decisión. En ese desafío, le dice a Sarai, que diga que es su hermana. Que es su hermana, porque si dice que es su hermana, entonces no lo van a matar. Va a respetar eso. Ustedes ven, entonces que él estaba dispuesto a sacrificar su esposa para salvar su propia vida. Sacrifica a su esposa diciendo que, dile. Y entonces, no tan solo eso, pero también, no tan solo está hablando una mentira, pero también le está diciendo a Sara que diga una mentira. Mira, Sara, dile a ellos que tú eres mi hermana. Así que la situación se hace más grande. Y eso es lo que pasa cuando cometemos errores, mis hermanos. Continuamos cometiendo errores. Entonces le dice a Sarai, dile que tú eres mi hermana. El hombre de fe no miró al Señor para confiar de que el Dios más grande que lo llamó y que le prometió todas esas cosas iba a estar con él. Que el Dios maravilloso, que el Dios proveedor, que el Dios protector iba a estar con él. Él estaba en cierta forma
sacrificando todo el plan de Dios, todo su llamado para salvar su propia vida. La semana pasada escuchamos el mensaje de cómo Dios le dio las promesas. Y Él le dijo, tú vas a ser una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. En ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, Dios siempre va a estar contigo en todo lugar. Pero cuando llega el momento de la verdad, actuamos como Abraham, actuamos humanamente. Hay momentos que tenemos que hacer decisiones y en vez de pedir al Señor dirección, hacemos lo que más nos conviene, lo que pensamos que más nos conviene. Hermanos, hemos visto tantas personas que siendo cristianas, cuando llega ese momento de decisión, lo que hacen es olvidar esa confianza que debemos de tener en el Señor. Y sacrificamos. Porque fíjense, es una cadena que nosotros vemos aquí, una cadena de malas cosas que pasan en la vida de Abraham. No tan solo iba a pecar Sarai al decir una mentira, pero también Faraón y todos los hombres iban a pecar al tomar a Sarai como mujer. O sea que nuestras malas decisiones no tan solo nos afectan a nosotros, pero afectan a todas las personas que están alrededor de nosotros. Cada vez que nosotros hacemos malas decisiones, uno piensa que lo hace solo, pero no, cada decisión que uno hace mal afecta a nuestros esposos, a nuestros hijos, a todas las personas que en torno. Y esto es lo que vemos aquí. La fe, el hombre de fe, comienza a hacer decisiones carnales y no confiar en el Señor. Entonces, cuando llegan a Egipto, eso es lo que los príncipes, los egipcios, como dice el versículo 14, cuando entró Abraham, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, exactamente lo que pensaba Abraham, y lo vieron los príncipes de Faraón y dijeron, esta es la mujer. Entonces la tomaron y fue llevada a casa de Faraón. Ahora viene una parte que nosotros los cristianos, es bien delicada esta parte porque, si se dan cuenta, aquí nosotros notamos de que el versículo 16, llevaron la mujer, pero dice que hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Parece como que la mentira que él dijo le dio beneficios, porque tuvo asnos, tuvo vacas, ovejas, parece como que le fue bien, parece como que tuvo éxito. Y muchos cristianos, muchos creen que la gracia del Señor abunda en sobremanera cuando están en pecado y dicen, bueno, el Señor tiene misericordia, el Señor tiene gracia. Mira lo que pasa, yo digo algo malo y mira como Abraham, Dios me ha bendecido. Yo dije una mentira y mira, aquí estoy salvo. No tengo ningún problema, por el contrario he sido bendecido. Y esa es la mentalidad que pensamos que, si continuamos haciendo el mal, que las mentiras que se dicen, las cosas que no debemos de hacer, que vamos a salir bien. Y hermanos, ha pasado mucho eso. Pensamos, ¿verdad? Cuando todo está haciendo bien, a pesar de lo que hemos hecho, pensamos que hemos sido bendecidos. Pero la Biblia nos dice que no hay nada oculto que no haya de revelarse. Nada oculto que no haya de revelarse. Todo lo que hacemos en oculto, Dios tiene una manera, de una manera u otra se revela. Y ahí entonces viene Dios actuando como el Dios justo. El versículo 17.
Viene el Dios justo trayendo justicia a causa de la mentira de Abraham. Escuchen el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios hiere a Faraón y a las gentes de Egipto y a la casa de Faraón. Dios trae la justicia, el castigo. Esto es para mostrar su gracia a Sara y a Abraham, para liberar a Sarai de la situación en la cual se encontraba, pero para traer justicia a la mentira de Abraham. Porque nuestro Dios es un Dios justo. De una u otra manera, su justicia se hace evidente. Y aquí nosotros notamos que Él trae plaga a los egipcios, al faraón y a todas esas personas que están allí. O sea que el pecado te alcanza, el pecado nos alcanza, tarde o temprano. Tarde o temprano el Dios justo permite que el pecado sea revelado y el pecado nos alcance. Entonces, el pecado, mis hermanos, muchas personas piensan, bueno, me ha salido bien, pero tarde o temprano tú vas a pagar de una u otra manera, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo. Y su gracia es maravillosa, pero su justicia es evidente. Y aquí lo vemos, Dios hace justicia. Para hacerle ver a Abraham, primeramente, su gran fidelidad por la promesa que Él le dio a Abraham cuando lo llamó. Hermanos, esto es tan importante para nosotros porque muchas veces nosotros como Abraham hacemos malas decisiones en las cuales no consultamos a Dios, nos metemos en serios problemas. Nosotros nos alejamos tanto que nuestra fe se pone tan pequeña, no sabemos qué hacer, porque hemos hecho decisiones malas que nos han alejado de Dios y que han disminuido nuestra fe. Pero en esa circunstancia, Dios muestra su fidelidad, porque ya le había prometido a Abraham esas cosas en su llamamiento. Y nuestro Dios, que hace las promesas, se las cumple. Es el Dios que nos saca de la situación en la cual estamos, por su gracia, por su misericordia. Dios muestra aquí su misericordia al sacar a Sarai de esa situación, pero a enseñar a Abraham a confiar en el que Dios que todo lo puede, que todo lo ve. Esta enseñanza es tan grande porque es la gracia de Dios mostrando en la vida de Abraham una gran fidelidad del Dios que ya ha prometido. Entonces, vemos que en nuestros peores momentos, el Dios que ha llamado muestra su misericordia. Y aquí, cuando Faraón es tocado, es en cierta forma herido por Dios con esta plaga, entonces Él llama a Abraham, porque es allí donde Dios le hace ver a Faraón lo que estaba pasando. Y Faraón entonces se da cuenta, es debido a Abraham. Y por eso le hace la pregunta a Abraham, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? En otras palabras, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era tu hermano cuando tú sabías muy bien que era tu esposa? ¿Por qué has hecho esto?
¿Por qué dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Hermanos, Dios usa hasta pecadores para sacarnos del error y llevarnos al camino. Y aquí nosotros vemos esto. Dios usa a Faraón para enseñarle a Abraham su situación de mentira engañosa en la cual estaba y para traerlo de vuelta al camino donde Dios le dijo que debería de estar. Dios no le dijo que fuese a Egipto, pero Dios le dijo que se quedase allí en donde está, en la tierra de Canaán, en el Negev. Y Faraón le dice, bueno, mira, vete de entre nosotros. Vete porque tú nos has causado un gran mal por la mentira. O sea, cuando hacemos decisiones sin poner nuestra fe en Dios, sin consultar a Dios, terminamos haciendo las peores decisiones. Y eso fue es lo que vemos aquí. Él hizo la peor decisión. Dejar de confiar en el Señor. Y entonces cae en esa situación que solamente Dios podía rescatarlo. Y Dios muestra su misericordia, lo rescata para que él pueda aprender a depender de Dios y no de sus impulsos. Ustedes ven, cada decisión que hizo Abraham fue básicamente humana, pensando en su propio bien, en su propia vida. Y ustedes saben, mis hermanos, que cada vez que nosotros hacemos decisiones malas en la vida, es porque pensamos primeramente en nosotros, dependemos de nuestras circunstancias, dependemos de nosotros mismos y pensamos que podemos salir sin consultar a Dios. Pero Dios, a pesar de eso, muestra su gracia y su misericordia, porque Faraón hace que él vuelva otra vez, que se vaya con su mujer y con todo lo que tenía hacia la tierra que Dios ya le había prometido. Entonces, en el capítulo 13 vemos que él regresa otra vez donde Dios le había mandado. Y yo siempre me hago la pregunta cuando leo este pasaje bíblico, una pregunta ¿es esto una decisión de fe o una mentira engañosa de parte de Abraham? ¿Decisión de fe o mentira engañosa? Tenemos que hacer decisiones en la vida y la cuestión es si hacemos esa decisión mirando a Dios, consultando a Dios, confiando en Dios, o hacemos como Abraham, mentimos o no consultamos a Dios pensando que esa es la mejor manera. Hermanos, yo me pongo a pensar, cada uno de nosotros, cada día tiene que hacer decisiones en la vida. Cada día. Y cada decisión que uno hace, ya bien sea te acerca más a Dios o te aleja más de Dios, te ayuda a crecer en tu fe o disminuyes en la fe. Entonces, esta parte es tan importante porque muestra varias cosas para nosotros. Primeramente, mis hermanos, quien es soberano es Dios. Nosotros a veces pensamos que Abraham era una persona de fe más allá de lo que uno podía experimentar, pero este pasaje está aquí para mostrar que no es el hombre, sino es Dios el soberano. Muchas veces nosotros decimos, bueno, fue Abraham, tienes que tener la fe de Abraham. Sí, pero tienes que ver que también Abraham tenía su debilidad, y aquí
vemos esa debilidad. Vamos a ver más adelante que también él pecó otra vez, mintiendo a Abimelech, diciendo que era su hermana. O sea, que tenía ciertas cosas. Abraham, a pesar de la fe que Dios le dijo, que encontramos que era un padre de la fe. Sin embargo, Dios muestra que Abraham también tenía sus debilidades, como cada uno de nosotros. Y que necesitamos la soberana gracia de Dios para sacarnos de los líos que nos metemos por no confiar en Dios. Entonces aquí uno puede ver que fue Dios quien sacó a Abraham, fue Dios quien hizo la obra redentora, salvadora para Abraham, porque él se había metido en un gran problema, en un gran lío, como decimos. Y nosotros también, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, nos metemos en líos tan fuertes que solamente Dios nos puede sacar. Yo miro en este pasaje cada vez que yo me pongo a estudiar este pasaje y digo, ay Señor, qué tan egoístas somos. Así como Abraham somos egoístas y por nuestros propios deseos estamos dispuestos a sacrificar a los demás. Cada vez que hacemos decisiones, y fíjense mis hermanos, si usted se da cuenta, cada vez que usted hace una decisión personal, un conflicto personal, y usted lo hace para su propio deleite, para su propio deseo, usted se da cuenta cómo eso influye en los demás. Saben que uno de los desafíos más grandes para muchas personas son las adicciones, ya bien sea alcohol, o personas que tienen adicciones de alcohol, pornografía, todo eso. Y todo comienza con ese deseo personal, decisión personal de hacer lo malo. Decisión personal de no consultar con Dios. Decisión personal que hace la persona de no acercarse a Dios, de depender de sus propios impulsos. Yo quiero que ustedes vean en todo este relato ese egoísmo de Abraham de salvar su propia vida poniendo en juego a las demás. Cada día tenemos que hacer decisiones. Cada día. Así como Abraham encontramos en disyuntivas. ¿Qué haremos cuando hay un desafío de hambre? ¿Qué haremos cuando hay un desafío de peligro? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es confiar en la soberanía de Dios. Consultar a Dios. Porque la vida se nos hace mucho más fácil cuando comenzamos con Dios en medio del desafío que se nos presenta. Y Dios permite esos desafíos para probar nuestra fe. Dios permite esos desafíos en la vida para que nos podamos aprender a confiar en Él con todo nuestro corazón. Hay desafíos, mis hermanos, usted lo va a encontrar en la vida cristiana. Hay quizás una hambruna, una sequía, así, o un peligro. Quizás no así como el de Abraham, como lo mostramos, pero similar. Y usted va a tener que hacer decisiones en su vida. Y la pregunta es, comience confiando en el soberano Dios antes de hacer sus decisiones por su propia cuenta. Confiemos en el Señor en medio de los desafíos. Comencemos con Él. Dejemos de ser mezquinos y egoístas y comencemos buscándolo a Él, que Él es soberano, para que no caigamos en la misma situación de Abraham. Y que Dios en su gracia nos pueda guiar y nosotros podamos en confianza decir, yo puedo en ti confiar, Padre Santo, porque tú siempre dices que estás conmigo, tú siempre estás conmigo, tú dices que estás conmigo todo el tiempo, así que yo puedo confiar en ti.
Y usted se dará cuenta del descanso que va a haber en su vida cuando usted comienza consultando a Dios en cada decisión. Cuando usted le busca a Él antes de hacer decisiones devastadoras como la que hizo Abraham. Pero esto está para que aprendamos que todo depende de Dios, que debemos tener una total dependencia de Dios y comenzar con Él. Cuando un desafío se presente, comencemos con Él. Cualquier desafío, cualquier situación, comencemos con Él. Porque podemos en Él confiar. Él es la roca de los siglos, así que podemos confiar en Él y Él nos va a dar la firmeza para seguir adelante. Así que aprendamos de esta lección de Abraham, su debilidad, y que Dios nos ayude pues a confiar en Él. Vamos a tener un tiempo de oración, pidiendo al Señor que nos dirija y que podamos confiar en los tiempos que los desafíos se presenten en nuestras vidas. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por esta historia, este relato bíblico que tú nos dejas. Vemos, Padre Santo, que Abraham, el padre de la fe, también tenía su conflicto, sus debilidades, y también hizo decisiones erróneas en las cuales no confió en ti, pero se dejó llevar de sus impulsos. Nosotros también, Padre mío, llegamos a ti. Perdónanos también todos esos momentos que hemos decidido sin consultarte, sin hablar contigo. Señor, hemos sabido, así como Abraham, que hemos sacrificado, que hemos mentido, Padre mío, para salvar nuestras propias vidas. Oh Señor, pero que podamos aprender que tu gracia es tan grande, que nos traes de vuelta y que usa a pecadores para devolvernos al camino. Oh Padre, cómo te ruego que podamos decidir con fe, confiando en ti, sabiendo que tú estás en control de todo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.